Buenas jóvenes, bueno, vamos a presentar algo en relación a los cambios fisiológicos en el embarazo, con el fin de que cuando uno esté viendo a alguna paciente en la consulta, analice por qué, por ejemplo, hay anemia, analice por qué, por ejemplo, se le esculta un soplo, analice por qué, por ejemplo, la paciente está estreñida y sepa diferenciar lo que puede ser normal para la paciente, pero también lo que puede ser anormal o incluso algunas patologías o enfermedades de base de la paciente se pueden llegar a complicar con estos cambios fisiológicos que son normales para el embarazo. Estos cambios fisiológicos van transcurriendo a través del tiempo de acuerdo a la edad gestacional, ¿verdad? Entonces hay como determinadas fechas de acuerdo a la edad gestacional que van a determinar algunos cambios relevantes e importantes, ¿verdad? Y el objetivo de todos estos cambios fisiológicos es como para preparar a la paciente para el momento del parto y también algunos cambios fisiológicos que van a permitir un adecuado crecimiento y desarrollo fetal, ¿verdad? Pero claro, estos cambios que como ya les había mencionado, dependen de muchos parámetros, la edad materna, si es más un embarazo múltiple, ¿verdad? O alguna enfermedad de base como ya las había mencionado, y algunas patologías clínicas o subclínicas que se pueden presentar por tendencias propias o cuestiones particulares de cada paciente, o sea, aquella paciente que es obesa, aquella paciente que tiene antecedentes de preeclampsia, aquella paciente que va a tener un problema tiroideo, entre otras cosas. Bueno, y para iniciar, hablando de los cambios fisiológicos o cambios anatómicos que van ocurriendo a través del transcurso del embarazo, vamos a hablar primero del sistema reproductor, ¿verdad? Claro, hay cambios a nivel del útero, ¿verdad? Que normalmente una paciente en periodo fértil llega a pesar 70 gramos y tiene una capacidad de volumen de 10 ml, ya al término prácticamente del embarazo llega a pesar 1.1 kilogramos y tiene una capacidad de 5 litros, incluso se habla de una capacidad de volumen de hasta 20 litros, ¿verdad? Al término del embarazo. Y esto generalmente se ha demostrado porque cuando hay cuatrillizos, ¿verdad? Todos estos cambios son bien evidentes, ¿verdad? Algo relevante y importante, el volumen sanguíneo por minuto en el tercer trimestre del embarazo a nivel del útero es de 500 a 600 ml, ¿verdad? O sea, en promedio 1% del gasto cardíaco en la mujer embarazada de 1%, que es una paciente, perdón, no embarazada, llega a tener hasta un 20 o 35% del volumen sanguíneo a nivel del útero, ¿verdad? Y hay que recordar que el útero sobresale a nivel de la pelvis a partir de las 12 semanas, ¿verdad? Y a las 20 semanas se encuentra a nivel de la cicatriz umbilical, ¿verdad? Esto es relevante e importante porque acuérdense que a veces, por ejemplo, una señora no puede llegar a decir, mire que me nota el embarazo, ¿verdad? Y solo tiene 8 semanas de gestación, ¿verdad? O ya percibo movimientos fetales y todavía ni sobresale el útero fuera de la cavidad pélvica a partir de las 20 semanas. La edad gestacional corresponde de acuerdo a las mediciones que nosotros hagamos hasta las 32 semanas. En sí, a nivel del útero, no es que ocurre una hiperplasia de las células miometrales, sino que lo que ocurre es una hipertrofia de estas células. Pero a medida que va creciendo el útero o la edad gestacional avanza, perdón, hay un adelgazamiento del grosor de las paredes uterinas y estas llegan a medir entre 1.5 a 2 centímetros. También es relevante o importante mencionar que la unidad placentaria toma el control endocrino posteriormente, ¿verdad? Y este control endocrino es lo que va a permitir un montón de cambios fisiológicos que se van dando durante el transcurso del embarazo, ¿verdad? La función de los ovarios se suprime usualmente, ¿verdad? Aunque al inicio del embarazo se puede evidenciar un luteoma, ¿verdad? Del cuerpo amarillo
que es sostenido por la gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? Si no más recuerdan, ¿verdad? Y también hay otros cambios a nivel de la vagina y el periné, ¿verdad? Aumenta la vascularización y el flujo, ¿verdad? Entre otros cambios que vamos a ir viendo poco a poco. Pero ya hablando específicamente de partes particulares del tracto genital inferior, ¿verdad? El cuello uterino, que tiene abundante tejido conectivo, comienza a ablandarse, ¿verdad? Y comienza a obtener tonos azulados por el aumento de la vascularización, y uno ve algunos signos como el de Chaui, el de Hegel, ¿verdad? Que es ablandamiento del cuello cervical, y el de Chaui es oscurecimiento, color violáceo del cuello cervical e incluso de las paredes vaginales por el aumento de la vascularización, ¿verdad? Entonces esto es normal. Si yo tomo una citología y veo el cuello uterino, lo voy a ver violáceo, ¿verdad? Y lo voy a ver de este aspecto. Va a haber una ectopía a nivel del tejido endometrial, porque hay una hiperplasia glandular, ¿verdad? Y va a haber un incremento del moco cervical. Este moco cervical es el que adquiere cierta consistencia y crea como un mecanismo de protección. No es de extrañarse que cuando la paciente ya está al término del embarazo expulse un tapón de moco, y ahí la alarme incluso sangre un poco, ¿verdad? Y esto es como, este moco es como un mecanismo de protección, ¿verdad? Para el bebé. Y algunas cosas particulares que yo las había mencionado en relación a los ovarios y la vagina, ¿verdad? Recuerden que la ovulación cesa durante todo el embarazo, no hay maduración de ningún folículo, ¿verdad? El cuerpo amarillo se forma el quiste tecaloteínico, ¿verdad? Estos quistes tecaloteínicos pueden estar hiperestimulados cuando se presenta, por ejemplo, un embarazo molar, ¿verdad? Aquellos quistes gigantes que se pueden ver en el ultrasonido, ¿verdad? Y que posteriormente, al evacuar la mola paulatinamente hasta dentro de un periodo de tiempo relativamente prolongado, se van a ir deshaciendo, pero hay que tenerlo presente porque estos quistes se pueden ver en el primer trimestre, y hay que sospecharlo porque qué pasa, y lo más probable es que sea un embarazo molar, ¿verdad? El signo de Chauvin, que ya les había mencionado, que es el oscurecimiento de la vagina o un color violáceo, ¿verdad? En relación al aumento de la vascularización. Las paredes vaginales cursan una alteración que incluye engrosamiento epitelial, relajamiento del tejido conectivo y hipertrofia de las células musculares. Cuando nosotros colocamos un espéculo en una paciente que ya está bien avanzado el embarazo, se nos dificulta muchas veces hacer observaciones a nivel del cuello cervical, paredes vaginales y todo esto. Por eso es recomendable que siempre tratemos de tomar una citología al inicio del embarazo, con el fin de prevenir que no haya un cáncer de cuello cervical ahí, o que haya una lesión precancerosa y que después posteriormente le tengamos que hacer el seguimiento. Por eso es que relativamente siempre, sí o sí, es preferible hacer la citología al inicio del embarazo por toda esta serie de cambios anatómicos y fisiológicos que tiene tanto el cuello cervical como la vagina. Y ya fuera del contexto del tracto genital inferior, también hay cambios anatómicos a nivel de la mama, ¿va? Las mamas al segundo mes de embarazo crecen de tamaño, aparecen las adrañas vasculares por debajo de la piel, o se ve que aumenta la circulación a nivel de las mamas, ¿verdad? Los pezones vuelven considerablemente más grandes y más pigmentados y más eréctiles, ¿verdad? También dispersa a través de las areolas, hay obstrucción o elevación de las glándulas de Montgomery, ¿verdad? Que están relativamente hipertróficas. Todos estos cambios son relativamente normal, ¿verdad? También pueden aparecer estrías a nivel de la mama. La verdad que es por el estiramiento de la piel, ¿verdad? Con las estrías, ustedes saben que aparecen en el transcurso del embarazo. Sí se pueden agravar las estrías o pueden aparecer más cuando la mujer se rasca, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces uno prefiere como darle alguna crema hidratante, bueno, y comercialmente hay un montón de cremas,
para reducir la probabilidad de aparición de estrías, pero depende mucho de la genética, del tipo de piel que tiene la paciente y de tanto cómo se llega a estirar la piel, tanto a nivel de las mamas como del abdomen. Y nosotros, a nivel de lo que es la piel, sí va a haber algunos cambios fisiológicos, ¿verdad? El cloasma, la aparición de las estrías que ya las había mencionado un poco, ¿verdad? Las arañas vasculares, ¿verdad? En todo el cuerpo, mamas, abdomen y todo esto, ¿verdad? Que esto representa algo fisiológicamente normal, ¿verdad? Recuerden que va a haber cambios de volumen sanguíneo importante en la paciente, ¿verdad? Que va a contribuir a que aparezcan estas arañas vasculares, cambios de circulación, hasta incluso se puede ver a veces que aparecen hasta varices a nivel de la vulva, ¿verdad? Y no implica nada malo para la paciente, ¿verdad? Esta hiperpigmentación tiene que ver mucho con los cambios hormonales. Hay un incremento del estrógeno, se incrementa la progesterona, ¿verdad? Y se supone que una hiperestimulación a nivel de melanocitos, que es lo que hace que la paciente se hiperpigmente. También se ha visto con los anticonceptivos. Claro, con los anticonceptivos se ha visto que hay reducciones de dosis y estas cosas ya no se marcan tanto. Pero antes sí, uno miraba pacientes que tomaban un anticonceptivo que antes adquiría la Secretaría de Salud y se le formaba la mariposa en la cara, ¿verdad? Algunas de estas hiperpigmentaciones van a ir desapareciendo paulatinamente en el transcurso del puerperio, ¿verdad? Pero siempre se notan algunos cambios. Las estrías, recuerden que las estrías viejas son plateadas, ¿verdad? Si la paciente ya había tenido un sobrepeso o un embarazo anterior y se estiró la piel y aparecieron estrías, las viejas son plateadas y las nuevas van a tener un color rojizo. Y en relación al peso materno, ¿verdad? Es un proceso paulatino. Incluso al inicio del embarazo la paciente puede tener pérdida de peso. Recuerden que puede aparecer lo de la mesis gravídica. La mesis gravídica entre las 6 a las 15 semanas es donde puede aparecer. Se supone que hay una respuesta refleja a incrementos de niveles hormonales como la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana y también incrementos de la progesterona. Entonces la paciente comienza a vomitar, a vomitar, a vomitar, ¿verdad? Tolera poco la dieta. Tanto así que la conlleva a un riesgo relativo cuando se llega a complicar con una hiperemesis gravídica. ¿Qué es lo que va a tener una hiperemesis gravídica? Alteración de electrolitos, ¿verdad? Va a tener pérdida de electrolitos, sodio, potasio y todo esto. Y entonces ahí hay problema serio, hay que ingresar a la paciente, hay que tratar de controlar esta hiperemesis gravídica, ¿verdad? Y después de las 15 semanas, si continúa, tenemos que sospechar algunas patologías. Por ejemplo, tenemos que pensar que puede haber un problema tiroideo, ¿verdad? Cuando vayamos por el inciso de problemas endocrinológicos, le voy a explicar por qué. Las pacientes con embarazo pueden tener un problema tiroideo, ¿verdad? O asociado, nos puede confundir. Eh, También algunas patologías pueden estar asociadas a hiperemesis, ¿verdad? Por ejemplo, tuve una paciente que pasó de las 15 semanas, pruebas tiroideas normales, a veces la depresión puede afectar también, pero lo que tenía esta paciente era Helicobacter pylori, ¿verdad? Vomitaba, vomitaba se trató el Helicobacter pylori en el embarazo y todo chévere, ¿verdad? Terminó y todo tranquilo con su embarazo. Entonces al inicio del embarazo más bien puede haber una pérdida de peso, ¿verdad? Posteriormente después de la hiperemesis o emesis gravídica, la paciente va a ir recuperando peso poco a poco, ¿verdad? Llegando a tener entre promedio una ganancia de peso al tercer trimestre de 12.5 kilos en promedio, ¿verdad? Y esto se debe al aumento del volumen sanguíneo, ¿verdad? Al aumento del tamaño de las mamas, ¿verdad? Y también a la unidad fetoplacentaria, que es lo que nos hace tener esta ganancia de peso. ¿Verdad? Esto es relevante e importante y recuerden que siempre dentro del control prenatal tenemos que ir viendo. ¿Verdad? Entonces recuerden, si tuvo emesis, es normal, cierto, pérdida de peso, pero posteriormente debe ir recuperando
y esos 12.5 kilos los tiene que ganar. Otros cambios relevantes e importantes que no voy a hablar tan de forma detallada, ¿verdad? Recuerden que hay cambios al nivel de la arginina, angiotensina. Hay una tendencia a la retención de agua por parte de la paciente con cambios osmóticos y oncóticos, ¿verdad? La paciente embarazada, nosotros vamos a denotar que cuando pasa mucho tiempo parada o cosas así, por compresión de la vena cava, va a tener un edema pretibial, tomamos presión y todo está normal. Pero sí, hay una tendencia a retención de agua en la paciente embarazada, ¿verdad? Bien, también hay un consumo proteico, ¿verdad? Recuerden que hay una hipertrofia de las células membrales, va a haber cierto consumo, ¿verdad? Y incluso hay cierta pérdida de albúmina a nivel de la filtración glomerular, ¿verdad? Que no es tan importante o llamativa, ¿verdad? Pero hay que tenerlo presente, ¿verdad? Y con relación al metabolismo de los carbohidratos, algo importante, a veces nosotros le mandamos a hacer un hemograma, una glicemia a la paciente, ¿verdad? En la paciente embarazada tiene cierta resistencia a la insulina en el transcurso del embarazo. Todo es con una finalidad de darle el aporte de nutrientes de forma adecuada al bebé. Pero estos parámetros a nivel de los cambios de la lectina, la grelina y todo esto, lo que permite es que esta resistencia a la insulina, la paciente está hipoglicémica en ayunos y hiperinsulinémica si le hacemos mediciones de estas hormonas. Y después de darle comida está hiperglicémica e hiperinsulinémica la paciente porque esta resistencia de la insulina se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que las pacientes en el transcurso del embarazo, si tienen antecedentes importantes, son obesas y todo esto, van a tener una predisposición, ¿verdad?, a cursar con una diabetes gestacional porque prácticamente, por decirlo así, es como un estado hiperglicémico, hiperinsulinémico el estado del embarazo, ¿verdad?, después de comer. Y también, ojo con estas pacientitas, a veces el ayuno es muy prolongado y no es adecuado para estas pacientes, se van a desmayar y todo eso. Y también hay un incremento de colesterol, triglicéridos, ¿verdad? Hay una hiperlipidemia en la paciente embarazada. A veces sería, por ejemplo, en aquellas pacientes que llegan ya obesas, tener en cuenta de que debe de serse evaluada por un nutricionista y darle una dieta adecuada, ¿verdad?, para tratar de prevenir enfermedades. Recuerden que lamentablemente el hecho de que se presente una diabetes gestacional, una hiperlipidemia con cambios metabólicos importantes, puede predisponer a la que la paciente, además de una diabetes gestacional, tenga un problema hipertensivo. Y esto sí nos condiciona bastante la vida de la paciente o del bebé. Bueno, y dentro de lo que creo lo más relevante e importante que condiciona un montón de alteraciones en el transcurso del embarazo es el sistema hematológico, ¿verdad? Desde el inicio del embarazo, a partir de las 7 semanas, se puede ver un incremento relativo del volumen sanguíneo de un 10%, llegando a tener una meseta a partir de las 32 semanas entre un incremento del 45 al 50%. O sea, en promedio, del 30 al 60% de incremento del volumen sanguíneo. Secundariamente, la expansión del volumen, los componentes celulares, o sea, eritrocitos, leucocitos, denotan una disminución, ¿verdad? No por deficiencia de producción de eritrocitos, ¿verdad? O plaquetas incluso, sino que por más que todo porque la compensación no es tan llamativa en comparación a la hemodilución o al incremento de volumen, ¿verdad? Se previene un poquito lo que es la trombosis en relación a este cambio hematológico, más sin embargo la paciente de por sí es predispuesta a tener trombosis, ¿verdad? Ojo con las pacientes, y ya les menciono por qué, ¿verdad? Y más que todo, esta trombosis hay que sospecharlo, pensarla en aquellas pacientes que tengan alguna enfermedad de base crónica o que presente preeclampsia, o lamentablemente nosotros en obstetricia hacemos muchos procedimientos, mucha manipulación, y esto aumenta la estasis vascular y predispone a trombosis, ¿verdad? Pero en sí el cambio fisiológico de la inmunización es tratar de prevenir esto, ¿verdad? Y más por decirlo así, las mujeres más probablemente
que tiene mayor riesgo de trombosis, ¿verdad? Entonces este cambio fisiológico es importante y relevante, pero condiciona algunas enfermedades de base en algunas pacientes como cardiópatas o una anemia previa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a denotar nosotros? De repente, si nosotros mandamos a pedir un hemograma a una paciente que esté cursando con un embarazo, ¿verdad? Anemia, ¿verdad? Aquella hemoglobina que esté por debajo de 11 gramos por decilitro es una paciente que tenga anemia. ¿Verdad? Claro, nosotros, y yo creo que todos ustedes saben que nosotros hacemos procedimientos con niveles de hemoglobina arriba de 10. Pero en sí, la paciente con hemoglobina, con una anemia de 10 es probablemente por una hemodilución, por eso es que deben de darse suplementos de hierro en el inicio del embarazo, ¿verdad? Para que mejoremos todas estas condicionantes, ¿verdad? Y si nosotros encontramos hemoglobinas de 7, de 8, hay que sospechar que la paciente puede tener otro tipo de patología, ¿verdad? La masa eritrocitaria se va a incrementar, como ya les había mencionado, entre un 18 a un 25%, pero no es lo suficientemente compensatorio para la hemodilución que tiene la paciente. La, Algo que sí vamos a denotar nosotros es que el incremento de los leucocitos es significativo, de acuerdo a la compensación de la hemodilución, ¿verdad? Tanto así que hay un desplazamiento hacia la izquierda con el recuento de los granulocitos, ¿verdad? O células inmaduras en la circulación. Tanto denotamos nosotros que puede llegar a haber un incremento de leucocitos hasta 15.000, ¿verdad? Claro, cuando ya en el transcurso del embarazo está por arriba de 15.000, este incremento de masa leucocitaria, por decirlo así, no debe de pasar más de esta cantidad de 15.000, ya que implicaría algunos riesgos de infecciones o cosas particulares. Hay que tener en cuenta que este incremento lo vamos a ir observando en el transcurso del trimestre, ¿verdad? En el tercer trimestre ya le notamos los 12.000, pero cuando tiene su parto, recuerden que el volumen regresa al momento de que el útero se va contrayendo en el parto, cierta cantidad de volumen regresa a la circulación, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar al inicio del puerperio en niveles hasta de 22.000 a 24.000 de leucocitos. Y esto sería eh, y esto sería hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? También con el recuento plaquetario, ya que el recuento plaquetario va a tener una tendencia a la disminución por la dilución sanguínea que se da por el incremento del volumen, ¿verdad? El recuento plaquetario normalmente para nosotros puede estar entre 100.000 a 150.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a estudiar a una paciente que tenga este recuento plaquetario. Llama la atención, pero no hay que estudiar a la paciente embarazada, ¿verdad? Eh, claro, si encontramos recuentos plaquetarios por debajo de 100.000, hay que pensar que la paciente puede tener una patología y referirla a tiempo y que se estudie de forma pertinente ante un recuento plaquetario por debajo de 100.000. Y recuerden que también si encontramos presiones elevadas y recuento plaquetario por debajo de 100.000, ojo con esta paciente porque lo más probable es que sea una preeclampsia severa hasta que se demuestre lo contrario. Y con respecto a algunas alteraciones en el sistema de coagulación, hay que tomarlo en cuenta si hacemos niveles o mediciones o incluso si sospechamos alguna enfermedad de base, ¿verdad? Los factores 7, 8, 9, 10 y 12 y el fibrinógeno y el factor de Wern-Wieland tienen una tendencia al incremento, ¿verdad? Tanto así que cuando se hace procedimientos, la medición del fibrinógeno toma un panorama en relación al manejo que estamos haciendo con la paciente. Estos niveles de fibrinógeno tienen que estar arriba de 150, ¿verdad? Claro, les soy sincero, nosotros acá en nuestro país no hacemos mediciones de fibrinógeno cuando estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, pero debería ser como un gol estándar para tratar de prevenir una coagulación intravascular diseminada. Disminuyen los factores del nivel 11, los niveles de protrombina y factor 5 permanecen sin cambio, al igual que anticoagulantes como la antitrombina 3 y proteína C, aunque estos dos últimos pueden aumentar ligeramente. La proteína S disminuye y la actividad fibrinolítica disminuye debido a algunos inhibidores
particulares, como el plasminógeno, PAI 1, PAI 1 y 2, ¿verdad? Entonces esto hay que tomarlo en cuenta cuando se está estudiando a una paciente por alguna enfermedad de base que sospechemos en relación a problemas de coagulación. Entonces aquí les pongo de forma resumida las alteraciones de los factores de coagulación, tanto incremento o disminución o parámetros que puedan permanecer relativamente normales en el transcurso del embarazo, ¿verdad? De forma resumida. Y al hablar de estos cambios de hemodilución que tienen que ver mucho con los cambios hormonales, ¿verdad? El lactógeno placentario y también a nivel de la circulación, que esto sí ya lo vamos a denotar nosotros, ¿verdad? La frecuencia cardíaca se puede aumentar, ¿verdad? Como un mecanismo compensatorio ante la disminución de la resistencia vascular periférica y un incremento del gasto cardíaco por el incremento del volumen sanguíneo, ¿verdad? Que ya les había mencionado. Esto se puede notar entre las séptimas semanas y aumenta hasta un 20% en el tercer trimestre, o sea que nosotros vamos a encontrar como 10 latidos por minuto incrementado en una paciente embarazada y también vamos a encontrar hipotensión en la paciente embarazada. Claro, todo es compensatorio, después vamos a encontrar presiones normales en el transcurso del tiempo con la paciente embarazada, ¿verdad? Esto conlleva una disminución del llenado diastólico, lo cual puede disminuir el gasto cardíaco, pero generalmente los otros, por ese incremento de volumen, lo que vamos a encontrar un gasto cardíaco aumentado y una resistencia vascular periférica disminuida. Entonces, incrementa el pulso en la paciente embarazada, pero como ya les había mencionado, va a haber una disminución de la presión arterial. Más que todo lo vamos a denotar al inicio del embarazo, ¿verdad? Y todo se debe a la disminución de la resistencia vascular periférica, el incremento del volumen, ¿verdad? Y aunque esté el gasto cardíaco comentado, el mecanismo compensatorio no es adecuado. Hay que tener en cuenta también cómo tomamos la presión en la paciente embarazada. Cuando ya ese útero comprime la vena cava a partir de las 20 semanas, vamos a encontrar una hipotensión supina por una disminución de la precarga por comprensión de la vena cava, por lo tanto una disminución de la poscarga. Por eso es que las pacientes cuando se cuestan en decúbito supino, o sea con la boca hacia arriba, van a tener mareo, sensación de ahogo y todo esto, ¿verdad? Entonces la presión arterial lo ideal es que se la tomen o sentada o del lado izquierdo cuando no pueda la paciente. Algo relevante e importante es que recuerden que van a tener cambios en el electrocardiograma de una paciente embarazada, ¿verdad? Recuerden que hay una elevación del diafragma, hay una rotación hacia la izquierda del corazón, del punto del ápex, ¿verdad? Van a encontrar latidos ectópicos, auriculares y ventriculares, acortamiento de los segmentos PR y QT, desviación del eje, como ya les había mencionado. La onda Q está en D3 ABR y infra-DST o T son precordiales o anteriores. Esto hay que tomarlo en cuenta porque son cambios fisiológicos relativamente normales al momento de hacer un electrocardiograma en una paciente embarazada. ¿Y cuándo le voy a hacer un electrocardiograma a una paciente embarazada? Cuando sospeche alguna patología cardíaca, cuando escuche una arritmia cardíaca, que ya les voy a mencionar porque a veces se pueden presentar y puede ser debido al embarazo, ¿verdad? Y hay que tenerlo en cuenta esto porque nos puede confundir, ¿verdad? Y el que lee el electrocardiograma tiene que tomarlo en cuenta para saber que estos cambios electrocardiográficos son relativamente normales para la paciente embarazada. Entonces, si nosotros ocultamos los ruidos cardíacos, ¿qué podemos encontrar? Una división exagerada entre el primer sonido cardíaco y aumento de volumen de los componentes. Ningún cambio definido en los elementos aórticos y pulmonar del segundo sonido y un tercer sonido fuerte y fácil de escuchar en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces todo esto no implica alguna patología para la paciente. Entonces, esta alteración de ruidos hay que tenerlo presente porque más de alguna ocasión fisiológicamente la paciente puede encontrarse algunas arritmias cardíacas, ¿verdad? Que van incrementando su incidencia, siendo más frecuentes las supraventriculares que las ventriculares. Sin embargo, en la mayoría de los casos son únicamente palpitaciones y arritmias que son benignas, ¿verdad? Y que no requieren tratamiento. Más sin embargo, en algunas ocasiones puede ser relevantes e importantes
y pueden condicionar tanto la vida de la madre o efectos adversos tales como prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria, efecto pequeño al momento de la gestacional, ¿verdad? Y estos cambios se deben más que todo a cambios hormonales. Cambios hormonales relevantes e importantes como el estrógeno y la progesterona que pueden ser asociados con estas arritmias cardíacas, que más que todo el estrógeno podría aumentar los receptores adrenérgicos también. Recuerden que también el incremento de volumen sanguíneo es relevante e importante, ¿verdad? Este puede contribuir al estiramiento de los miocitos auriculares y ventriculares, ¿verdad? Que podrían causar postdespolarizaciones tempranas, conducción lenta, acortamiento del periodo refractario y dispersión espacial a través de los canales iónicos por el sobreestiramiento de las fibras miocárdicas, ¿verdad? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y todo esto hay que tenerlo presente porque sí se pueden presentar, ¿verdad? De forma importante y nosotros podemos a veces escuchar arritmias o alguna alteración o algún soplo y pensar que la paciente tiene alguna cardiopatía y no necesariamente, ¿verdad? Y como les dije, la mayoría de las arritmias cardíacas no son necesariamente que las vamos a tratar. Generalmente lo que va a encontrar ustedes son aquellas palpitaciones, la paciente le va a decir, fíjese doctor que comencé a tener una palpitación, a alta frecuencia cardíaca, no escucho ningún soplo relevante o importante que me llame la atención, ¿verdad? Entonces me quedo tranquilo, lo observo y voy viendo cómo va evolucionando la paciente. Pero claro, si hay cianosis o una disnea franca y que me llame la atención o un soplo cardíaco importante, tendré que remitirla de forma oportuna a la paciente. Y dentro de los cambios hemodinámicos cardiovasculares, recuerden que hay un incremento del volumen sanguíneo, ¿verdad? Este va a permitir que haya un incremento del gasto cardíaco, ¿verdad? Alcanzando una meseta entre el 30 y 50%, o sea, 3.5 a 6 litros por minuto, ¿verdad? Este se eleva además al inicio del parto y disminuye rápidamente después del parto, alcanzando valores normales casi a las 24 semanas postparto, ¿verdad? Con respecto a la resistencia vascular periférica, recuerden que esta disminuye, ¿verdad? Alcanzando su punto más bajo entre las 12 y 24 semanas. Después, posteriormente, van aumentando los valores pregestacionales ya al término del embarazo. La finalidad de todos estos cambios hemodinámicos y debido al incremento del volumen sanguíneo es en correlación a tratar de mejorar la perfusión uteroplacentaria, ¿verdad? Ese es el principal punto de partida. Y todos estos cambios tienen que ver mucho con el incremento de la progesterona y la relacina, que permiten que haya una disminución de la resistencia vascular periférica. Bueno, y estos cambios cardiovasculares, el incremento de volumen y todo esto, hay que tenerlo en cuenta más que todo al momento del parto y más con aquellas pacientes cardiópatas. Se expulsa a la circulación materna después del parto entre 300 a 500 ml, ¿verdad? Lo cual retorna hacia la circulación venosa, ¿verdad? E incrementa el gasto cardíaco en un 30%, ¿verdad? Además de que pueden haber otros componentes que contribuyen a todo esto como el dolor, la ansiedad y el pujo materno, que logran incrementar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca materna. Por eso es que hay que tomar en cuenta que cuando tenemos una paciente cardiópata que tiene un problema hipertensivo pulmonar, todo esto lamentablemente condiciona la vida de la paciente. Entonces, si ustedes tienen una cardiópata, en primer lugar, las cardiópatas no tienen que ser controladas por un médico general, tiene que ser un manejo complejo de un equipo de trabajo, ¿verdad? Y hay que prepararse, ¿verdad? No todas las cardiópatas van a tener parto por cesárea, pero sí a las que tengan problemas de hipertensión pulmonar sí está indicado hacerles cesárea o un síndrome de Meissner y todo esto, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta todo este incremento de volumen, porque a veces la cardiópata puede ir normal en todo el transcurso del embarazo, pero lamentablemente después del parto, por este incremento de volumen sanguíneo o autotransfusión, por decirlo así, incrementa su volumen hasta incrementa, perdón, el gasto cardíaco entre un 60 y 80%, o sea, la descompensación es relevante e importante, ¿verdad? Y los valores prácticamente vuelven a su estado normal hasta dentro de 2 a 12 semanas, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que observar a estas pacientes si tienen antecedentes cardiopáticos importantes.
Con respecto al sistema respiratorio va a haber cambios relativamente importantes anatómicos, comenzando con la caja torácica, ¿verdad? Que los diámetros transversales entre posteriores llegan a aumentar el diámetro en más o menos en 2 centímetros, ¿verdad? Y recuerden que esto se debe a cierta elevación del diafragma entre 4 a 5 centímetros por el útero grávido, ¿verdad? La complacencia pulmonar no cambia, a diferencia de la complacencia de la pared torácica, que disminuye un poco. El consumo de oxígeno aumenta entre 30 a 50 ml y un aumento del volumen corriente, lo cual conlleva una disminución del PCO2. Entonces, hay un incremento del consumo de oxígeno. Recuerden que por el incremento del volumen sanguíneo, este aumenta en 40%, ¿verdad? Paralelo con el volumen corriente, ¿verdad? Secundario, un aumento progresivo del volumen tiral de 200 ml. Pero la frecuencia respiratoria, si nosotros la vemos y la observamos, permanece sin cambios. La capacidad residual funcional del volumen se ve alterada y disminuida, ¿verdad? Hasta 500 ml, o sea, un 20 o 30%. La capacidad vital, que es el volumen máximo de gas expirado después de la expiración máxima, no se altera en el embarazo, y el volumen expiratorio es forzado y la tasa de flujo expiratorio máximo son medidas indirectas de la resistencia de las vías respiratorias que permanecen sin modificaciones importantes, probablemente a un efecto broncodilatador de prostaglandinas y la progesterona, ¿verdad? Así como la disminución de la capacidad pulmonar total, o sea, hay un mecanismo compensatorio en todo esto, ¿verdad? Hay disminución del espacio, por lo tanto disminuye el espacio residual, la paciente tiene que respirar más profundamente y hay una percepción de disnea más que todo al inicio del embarazo y al término del embarazo, ¿verdad? Pero todo es compensado. Entonces aquí pueden ver lo normal, ¿verdad? Ese incremento del diafragma, ¿verdad? De 4 centímetros, debido al útero grávido, ¿verdad? El ángulo subdiafragmático, ¿verdad? Como se incrementa, ¿verdad? La caja torácica también. Son cambios evidentes que condicionan todos estos cambios fisiológicos que son llamativos, pero no condicionan la vida de la paciente. Entonces, debido a todos estos cambios a nivel pulmonar, nosotros vamos a encontrar una paciente con una callosis respiratoria crónica con una acidosis metabólica compensada. Cuando hacemos la medición de los gases arteriales, nosotros encontramos una PCO2 arterial que disminuye a 40 milímetros de mercurio en un estado no embarazada hasta 34 o 32 milímetros de mercurio en el embarazo. El pH arterial materno permanece casi prácticamente sin ninguna alteración. El bicarbonato pasa de 15 a 20 mil equivalentes. La saturación de oxígeno de la madre debe mantenerse en un 95% y una PO2 debe de estar superior a 70 milímetros de mercurio. Cuando esta presión de PO2 se mantiene ahí, la perfusión fetal no se ve alterada, ¿verdad? Y permite una adecuada difusión de oxígeno a través de la placenta. Entonces aquí en el cuadro de forma comparativa y detallada se ve la presión de CO2 como se ve levemente incrementada, ¿verdad? El CO2 hay una relativa disminución, ¿verdad? El pH arterial que prácticamente no sufre ninguna alteración, el bicarbonato que prácticamente se disminuye, ¿verdad? Y todo esto hay que tenerlo presente cuando hacemos mediciones de gases arteriales, ¿verdad? No solamente ver la saturación de oxígeno, sino ver todos los parámetros para ver si realmente hay una descompensación a nivel de gases arteriales y una acidosis en la paciente. Bueno, y para terminar, aquí se ve en esta gráfica de forma detallada eh, cómo ocurren algunos cambios, ¿verdad? A nivel de la funcionalidad, de la forma como se va denotando que, por ejemplo, la capacidad expiratoria se ve incrementada, el volumen de reserva expiratorio tiene cierta tendencia a la disminución, ¿verdad? Y la inspiración aumenta en relación a la paciente. Ahora, en todo, recuerden que los cambios anatómicos importantes en relación al útero grávido, ¿verdad? Entonces aquí de forma resumida pueden encontrar cómo está alterado todo, la capacidad pulmonar total, la capacidad funcional residual, cómo va disminuyendo, qué porcentaje,
el volumen de reserva expiratorio, también como disminuye el volumen de reserva, más que todo, la capacidad inspiratoria como se incrementa de un 10%, ¿verdad? En compensación a la disminución de este volumen residual, ¿verdad? Y como la capacidad vital realmente no se ve alterada, ¿verdad? O sea, todo es compensado. Y bueno, continuando con el sistema urinario, ¿verdad? Recuerden que este puede tener un incremento de tamaño hasta de 1 centímetro en todas sus circunferencias, ¿verdad? Como resultado del incremento del volumen. Recuerden que también puede haber una compresión de los uréteres más del lado derecho, por eso es que generalmente vamos a encontrar una uretero hidronefrosis del lado más que todo del lado derecho, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y no significa ninguna alteración, alguna patología para la paciente, ¿verdad? Entonces aquellos que estudian radiología o se mandan a hacer un ultrasonido y está ya en el segundo o tercer trimestre, no hay que preocuparse tanto si encontramos estas alteraciones. Recuerden que el flujo sanguíneo renal se va a ver incrementado hasta un 60% por el aumento del incremento en el volumen, así que incrementa la tasa de filtración glomerular hasta un 40-50%, ¿verdad? Llegando a tener un máximo de 180 ml por minuto a las 36 semanas de gestación, lo cual disminuye los niveles de urea y creatinina en la paciente embarazada. Al aumentar la tasa de filtración glomerular, hay un incremento de la excreción de proteínas que no llega hasta más de 300 miligramos en 24 horas, ¿verdad? Hay una depuración de la creatinina en un 25% hasta un 45%. Y es normal en las pacientes por este incremento de la filtración glomerular en algunas ocasiones encontrar glucosiduria y no significa ninguna alteración patológica para la paciente. Más sin embargo, las infecciones urinarias por todos estos cambios anatómicos e incremento de la filtración glomerular con excreciones de proteínas y glucosiduria a que aparezcan infecciones del tracto genital inferior de forma más frecuentemente. Y recuerden que en el embarazo hay una resistencia a los efectos expresores de la angiotensina 2, lo cual lleva a un incremento de los componentes de la renina angiotensina. Y esto incrementa el volumen de agua extracelular y la retención de sodio, ¿verdad? Tanto así que lleva a una disminución del sodio plasmático de 140 a 136, ¿verdad? Y claro, se ven cambios osmóticos y osmolares, ¿verdad? Recuerden que el metabolismo materno no reconoce el sistema renal como una prioridad. Y a nivel gastrointestinal, recuerden que este se ve afectado más que todo por una compresión del útero grávido y también de algunos componentes hormonales como la progesterona, y esto va a alentecer el tránsito gastrointestinal, ¿verdad? También va a haber reflujo, ¿verdad? Con la paciente por la compresión intragástrica, ¿verdad? Y afectación de los esfínteres esofágicos, ¿verdad? Entonces la paciente es normal que cuando ya está cerca del término del embarazo nos refiera a acidez o reflujo frecuentemente, incluso hasta a veces van a presentar una tos. Y como todos estos cambios hormonales afectan todo el tránsito gastrointestinal, es frecuente que nosotros encontremos en algunas ocasiones mayor predisposición a éstasis a nivel de la vesícula, ¿verdad? Más que todo debido a la relajación de esta, ¿verdad? Por la acción de la progesterona. También recuerden que puede haber asociación a colestasis intrahepática del embarazo, que es otra patología, ¿verdad? Pero hay que tenerlo presente que la paciente se predispone por todos estos cambios gastrointestinales a este tipo de patologías y además a la aparición de cálculos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos mediciones de algunos componentes a nivel hepático, la fosfatasa alcalina aumenta sus valores relativamente de forma normal. También hay incremento de la LDH, ¿verdad? En el tercer trimestre más de que todo lo vamos a denotar, ¿verdad? Pero no son tan significativos. Y las bilirrubinas, transaminasas y estas relativamente pasan normales en el transcurso del embarazo. Si nosotros vemos alguna alteración de esto, hay que preocuparnos y pensar que puede haber una alteración. La albúmina, como ya las había mencionado, por el incremento de la filtración renal, tiene una tendencia a la disminución a nivel sérico.
Bueno, y ya para terminar, a nivel del sistema endocrino, ¿verdad? Recuerden que les había mencionado que pueden haber cambios a nivel de la tiroides, ¿verdad? Eh, Recuerden que hay un incremento de la tasa de filtración glomerular y generalmente puede haber deficiencias en el consumo de yodo, ¿verdad? Y esto condicionará algunas alteraciones a nivel de la glándula tiroidea, ¿verdad? Pero claro, estos generalmente son reversibles si se deben al embarazo, ¿verdad? Puede ocurrir una hiperplasia leve glandular, celular y vascular, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Un incremento de los niveles de la globulina tiroidea secundaria al hiperandrogenismo, algún efecto estimulante de la gonadotropina coriónica humana, la estructura de la cadena alfa de la gonadotropina coriónica humana se parece mucho a la TSH, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un embarazo molar en donde hay un incremento elevado, exagerado de los niveles de la gonadotropina coriónica humana, podríamos encontrar un hipertiroidismo, ¿verdad? Y recuerden que el consumo de yodo, ¿verdad? Es algo relevante e importante, ¿verdad? La TSH en el primer trimestre tiene una tendencia a la disminución, vuelve entonces lentamente al promedio normal al término del embarazo. T3 y T4 permanecen bastante constantes en todo el embarazo y prefieren una medición en los niveles totales por la proteína de unión, ¿verdad? Y con respecto al páncreas, ¿verdad? Los cambios metabólicos de los hidratos de carbono durante el embarazo, que ya les había mencionado, hay una mayor producción de insulina con resistencia a su acción, esto secundario a la hiperplasia de los islotes de las células beta, ¿verdad? Esto explica por qué el embarazo es, como ya les había mencionado, un estado diabetogénico prácticamente, y si la paciente tiene algunos antecedentes relevantes o importantes como obesidad o antecedente familiar, lamentablemente vamos a tener una paciente que cursa con una diabetes gestacional en el transcurso del embarazo, ¿verdad? Van a hacer pruebas de tolerancia a la glucosa entre las 24 y 28 semanas, ¿verdad? Y siempre sus niveles de glicemia por arriba de 92 hay que pensar que sí puede ser una paciente que probablemente va a encontrar una diabetes en el transcurso del camino, ¿verdad? Y hay que hacerle las pruebas de tamizaje y las pruebas diagnósticas de diabetes gestacional. Y a nivel de la hipófisis, ya para terminar, al igual que otras glándulas, también se sufre una expansión relativa, pero realmente no produce compresión del quiasma óptico, ¿verdad? Recuerden que los niveles de prolactina van a incrementarse prácticamente para la preparación de las mamas para la producción de lactancia materna, ¿verdad? Por mitosis celular de las células epiteliales glandulares, ¿verdad? Incrementa la producción de lactosa y lípidos, ¿verdad? Pero prácticamente no es que vamos a encontrar alguna alteración patológica, ¿verdad? Y problemática para la paciente, ¿verdad? Bien, la idea de esta presentación es que uno analice toda esta serie de cambios que se pueden presentar en el transcurso del embarazo y asociarlos o sí o no a alguna patología o entender que puede ser algo normal para la paciente. Espero que les sirva de utilidad para que cuando ustedes estén dando un control prenatal entiendan por qué puede tener anemia, cuando puede tener anemia la paciente o aquellas pacientes cardiópatas cuando probablemente se van a descompensar o pensar en algún tipo de patología, revisar los gases arteriales de la paciente y entender algunas de las alteraciones gastrointestinales, renales o endocrinológicas que puede tener la paciente. A nivel musculoesquelético, recuerden que hay una lordosis por parte de la paciente. Va a tratar de hacer un equilibrio en donde ella va a tener amplitud de las piernas. También a nivel del sueño va a estar alterado, ¿verdad? Y todo esto, el estrés y todo en relación al parto y todo eso. Yo espero que les sirva de utilidad esta presentación, ¿verdad? Y que ustedes aprendan a analizar lo importante de la fisiología normal, de la fisiopatología de una paciente embarazada. Gracias.